Vivimos en un mundo donde ser amable sin límites muchas veces se interpreta como debilidad. Personas que constantemente ceden, que evitan el conflicto a toda costa, que buscan agradar y se adaptan al entorno por miedo a incomodar, terminan siendo ignoradas, manipuladas o incluso pisoteadas. No porque no tengan valor, sino porque han olvidado cómo defenderlo. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, lo dijo sin rodeos: prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. Esta frase no es un llamado a la maldad, sino una advertencia profunda. Si no integras tu fuerza, tu lado oscuro, tu capacidad de imponer límites y de defenderte, serás incompleto, y los demás lo percibirán. Este vídeo no es una apología de la violencia ni una invitación a convertirte en alguien temido por las razones equivocadas. Es una guía para despertar tu poder interno, ese que muchas veces reprimiste por miedo a lo que pensarían, por querer encajar, o porque te educaron para agradar en lugar de imponer respeto. Jung lo explicó con claridad. Todos llevamos dentro una sombra, un conjunto de emociones, instintos, impulsos y capacidades que fueron excluidos de nuestra personalidad consciente. Pero lo peligroso no es tener esa sombra, lo verdaderamente peligroso es no conocerla. Cuando no sabes de lo que eres capaz, no puedes protegerte de los abusos. Cuando no conoces tu rabia, tu agresividad contenida, tu fuerza bruta, tampoco sabes usarla para defender lo que amas. El respeto real no nace de la bondad pasiva, sino de la presencia de alguien que tiene poder y elige usarlo con conciencia. Este tipo de personas inspiran respeto, no porque amenacen, sino porque transmiten una energía indomable, controlada, templada. Personas que han caminado por su infierno personal y han regresado más fuertes. En este vídeo te explicaré, paso a paso, cómo activar ese respeto auténtico que nace de tu propia transformación. Veremos cómo integrar tu sombra sin dejarte arrastrar por ella, cómo construir una presencia poderosa sin decir una sola palabra, y cómo desarrollar una personalidad que imponga respeto desde la calma, desde la claridad, desde la integridad. Porque sí, puedes ser amable, puedes tener buen corazón, puedes desear el bien de los demás, pero también debes ser alguien con el que no se juega. Porque la paz verdadera solo la mantiene aquel que también está listo para la guerra, aunque elija no pelearla. Quédate hasta el final, porque te revelaré el mayor error que cometen quienes buscan respeto, y porque ser bueno no es suficiente si no eres también peligroso. Capítulo 1. La sombra que has negado. Desde muy pequeños, nos enseñan que hay cosas que no se hacen, emociones que no se deben sentir, y pensamientos que es mejor no tener. Así, sin darnos cuenta, comenzamos a dividirnos interiormente. A un lado queda la versión que mostramos al mundo, correcta, educada, funcional. Y al otro, lo que reprimimos, la rabia, el deseo de confrontar, la fuerza, el poder, la capacidad de decir no. Carl Jung llamó a este conjunto de aspectos rechazados la sombra, y entenderla es el primer paso para volverte alguien verdaderamente respetado. No se trata de convertirte en una amenaza para los demás, sino en alguien que ha dejado de ser una amenaza para sí mismo. Porque cuando niegas tu sombra, ésta te domina desde el inconsciente. Aparece en momentos de crisis, en estallidos emocionales, en decisiones que no comprendes. O peor, te vuelve pasivo, débil, incapaz de defenderte. ¿Cuántas veces has sentido que no pudiste poner un límite? ¿Cuántas veces callaste por miedo al conflicto? Esa incapacidad de actuar con firmeza no es gentileza. Es desconexión con tu poder interior. La sombra contiene todo lo que eres, pero que no te permite ser. Y dentro de ella no solo hay violencia o rabia. También hay coraje, instinto, claridad, determinación, sexualidad, ambición, capacidad de decir basta. Negarla no te hace más virtuoso. Solo te convierte en alguien incompleto. Y lo que está incompleto genera confusión. Las personas no respetan lo que no entienden, y mucho menos lo que perciben como débil. Si tú no has hecho las paces con tu propia oscuridad, otros la usarán contra ti. Imagínate a alguien que jamás se enfada, que ante un insulto, sonríe, que ante una injusticia, se calla, que ante una traición, pone la otra mejilla. ¿Eso es nobleza? ¿O es miedo disfrazado? Jung advertía que una persona verdaderamente íntegra es aquella que ha integrado también su lado oscuro. Porque solo quien conoce su capacidad de destrucción puede elegir la creación de forma consciente. Solo quien sabe lo que haría en una guerra es capaz de mantener la paz sin titubear. Volverte respetado no es cuestión de apariencia.
Es cuestión de presencia. Y esa presencia nace cuando tú mismo te respetas lo suficiente como para mirar dentro de ti, sin filtros, sin excusas. ¿Eres capaz de reconocer tu envidia, tu ego, tu deseo de control? ¿Puedes ver tu impulsividad, tu deseo de dominar, tu necesidad de reconocimiento? Todo eso también eres tú. Pero si lo rechazas, no desaparece. Se oculta. Y desde las sombras, te controla. El camino de Jung no era la represión, era la integración. Pero, ¿cómo se empieza ese proceso? El primer paso es la honestidad brutal contigo mismo. Tomarte en serio. Sentarte en silencio y dejar de engañarte. Observar tus reacciones sin justificaciones. Cuando alguien te hace sentir pequeño, te quedas callado por educación o por miedo. Cuando alguien abusa de tu tiempo o tu energía, ¿te enojas por dentro pero sonríes por fuera? ¿Cuántas veces finges que todo está bien cuando en realidad quieres gritar? Esa incoherencia interna se nota. El cuerpo lo refleja. El lenguaje corporal lo grita. Y los demás lo detectan, aunque no lo digan. Es por eso que hay personas que entran en una habitación y todos se callan. No porque sean agresivas, sino porque su energía es nítida, poderosa, sin miedo. Son personas que ya no se rechazan a sí mismas. Han bajado al sótano de su alma, han conocido sus monstruos y los han domado. Y por eso, nadie los puede manipular. Porque ya no tienen miedo de sí mismos. Muchos confunden el respeto con el miedo. Pero son opuestos. El miedo paraliza, el respeto inspira. El miedo surge cuando alguien impone su voluntad con fuerza bruta. El respeto, cuando alguien impone su presencia con claridad, coherencia y fuerza interior. La diferencia está en si conoces tu sombra o la niegas. Porque quien la niega, proyecta su oscuridad en otros. Y entonces vive a la defensiva, atacando antes de ser atacado, sin control real sobre sus emociones. Trabajar con tu sombra no significa actuar con violencia. Significa reconocer que puedes ser violento, y aún así elegir no serlo. Significa darte cuenta de que puedes hacer daño, pero no lo haces. Porque te gobiernas. Porque has pasado por el fuego interior del autoconocimiento. Porque ya no huyes de ti. Y ese es el tipo de persona que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Porque se siente. Porque se intuye. Porque hay algo en su mirada que dice, conmigo no juegues, pero si vienes en paz, te trataré como a un igual. Este tipo de respeto se construye desde adentro. No se trata de gritar más fuerte, ni de demostrar lo que puedes hacer. Se trata de estar tan en paz con lo que eres, que ya no necesitas demostrar nada. Porque tu sola presencia comunica, soy capaz, soy fuerte, soy completo. Y no tengo miedo de ti, porque ya no me tengo miedo a mí. Pero ojo, esto no se logra leyendo libros o viendo vídeos motivacionales. Se logra viviendo el proceso. Enfrentando tus conflictos internos. Asumiendo tus errores. Reconociendo tus contradicciones. Hablando contigo mismo con brutal honestidad. Y sobre todo, dejando de actuar como víctima. Porque mientras creas que los demás tienen el poder de hacerte sentir menos, seguirás entregando tu respeto antes de exigirlo. Cuando integras tu sombra, ya no necesitas defenderte con palabras. Tu energía lo hace por ti. No atraes conflictos innecesarios, porque tu presencia disuade sin esfuerzo. No permites que te falten al respeto, porque tú mismo te lo das cada día. Y lo más importante, empiezas a atraer relaciones sanas, porque dejas de vibrar en la carencia y comienzas a vibrar en la integridad. Carl Jung decía que el proceso de individuación, el camino hacia ser un ser humano completo, es un viaje hacia ti mismo. Y en ese viaje, la sombra no es el enemigo. Es la puerta. La parte olvidada de tu poder. El fragmento de tu alma que guarda la fuerza que necesitas para vivir con dignidad, para mirar a los ojos, para no agachar la cabeza. El respeto empieza cuando dejas de tenerle miedo a tu verdadero yo. Y ese verdadero yo no es solo luz. También es oscuridad. No es solo amor. También es fuego. No es solo bondad. También es límite. Y cuando todo eso está integrado, cuando ya no necesitas ocultarte, cuando ya no dependes de la aprobación ni del silencio, entonces tu presencia se vuelve magnética. No por lo que haces, sino por lo que eres. Y eso,
querido espectador, es lo que los demás llaman respeto. Capítulo 2. El respeto no se pide, se emana. El respeto verdadero no se ruega, no se exige con gritos ni se mendiga desde la inseguridad. El respeto auténtico se emana. Surge de la forma en que caminas, en que hablas, en que ocupas el espacio. Y esa energía no se puede falsificar. Puedes disfrazarte de fuerte, actuar con soberbia, intentar intimidar. Pero si dentro de ti hay miedo, necesidad de aprobación o carencia de identidad, los demás lo sentirán. Porque el cuerpo miente menos que las palabras. Y quien no se respeta a sí mismo, tarde o temprano se ve obligado a sobreactuar. Carl Jung decía que no puedes cambiar lo que no conoces. Por eso el respeto comienza en un lugar silencioso, en la forma en que te hablas a ti mismo. Si en tu diálogo interno eres débil, temeroso, inseguro, pasivo, eso es exactamente lo que vas a proyectar al mundo. No importa cuán buena sea tu ropa, tu físico o tus discursos. Si cuando te miras al espejo te traicionas, los demás percibirán esa grieta. Piénsalo por un momento. ¿Cómo es alguien que se respeta? No necesariamente es el más fuerte del lugar, ni el más guapo, ni el más exitoso. Pero hay algo en su presencia. Una especie de silencio poderoso. No necesita agradar. No necesita imponerse. No busca aprobación. Está en paz con lo que es. Esa clase de persona no se pone una máscara para encajar. Y por eso, su presencia es incómoda para los falsos, para los débiles de carácter, para los que viven atrapados en la apariencia. Porque su sola existencia les recuerda lo que aún no se atreven a ser. Ese respeto que emana se construye con pequeños actos diarios. Comienza cuando dices no a algo que no te representa. Cuando dejas de hacerte pequeño para que otros no se sientan amenazados. Cuando eliges decir la verdad aunque eso implique incomodidad. Cuando dejas de justificar tus decisiones. Cuando renuncias a mendigar atención. Cada una de esas decisiones va modelando tu campo energético, tu voz, tu mirada, tu postura. No es magia. Es congruencia. Y la congruencia es magnética. Cuando alguien vive alineado consigo mismo, los demás no pueden evitar notarlo. Incluso si no entienden por qué. Es como una vibración. La seguridad interior genera una atmósfera donde las personas saben, instintivamente, que no pueden cruzar ciertos límites. Y si lo hacen, se encuentran con un muro invisible. No porque seas agresivo, sino porque tu energía no permite el abuso. Muchos creen que para ser respetados deben mostrarse duros, distantes o fríos. Pero eso es una trampa del ego. El respeto real no necesita de armaduras. De hecho, las armaduras muchas veces son señales de inseguridad. Quien se conoce profundamente ya no necesita defender su ego. Porque ha aprendido a sostenerse desde adentro. Y esa estabilidad es mucho más poderosa que cualquier máscara. Pregúntate, ¿me respeto lo suficiente como para incomodar si es necesario? ¿Estoy dispuesto a perder personas antes que perderme a mí mismo? ¿Puedo sostener mi palabra aunque eso me vuelva impopular? Si la respuesta es sí, entonces estás caminando el sendero del respeto. Si no, aún estás negociando tu dignidad por aceptación. Y nadie respeta a quien se vende por migajas emocionales. Jung hablaba del proceso de individuación como un camino de liberación interna. Convertirse en individuo, de verdad, implica dejar de depender de la validación externa. Porque sólo así puedes actuar con libertad. La mayoría de las personas no son libres, son esclavas de lo que piensan los demás. Por eso ceden, por eso callan, por eso actúan con hipocresía. Y esa esclavitud se huele. El cuerpo la transmite. El tono de voz la delata. El respeto que se impone sin esfuerzo es el resultado de una batalla ganada internamente. Es cuando has mirado tu miedo a estar solo, y lo has vencido. Cuando has enfrentado tu necesidad de complacer, y la has soltado. Cuando has dejado de perseguir a quien no te valora. Cuando has entendido que perder a otros no es tan grave como perderte a ti. Ese nivel de claridad interior transforma tu presencia. Ya no necesitas convencer. Ya no necesitas adornarte. Porque tu autenticidad se vuelve suficiente. Y aquí hay una paradoja poderosa. Cuanto más te respetas, menos necesitas que los demás lo hagan. Porque ya no dependes de su mirada.
Y, precisamente por eso, ellos comienzan a verte de forma distinta. Porque la energía no miente. Cuando dejas de mendigar respeto, lo atraes. Cuando dejas de rogar atención, se te ofrece. Cuando ya no necesitas impresionar, impactas. Esto no quiere decir que te vuelvas indiferente o arrogante. El respeto no se confunde con desprecio. Es más bien una forma de estar presente con integridad. Puedes escuchar a alguien con atención, incluso si no estás de acuerdo. Puedes decir no con firmeza, sin herir. Puedes retirarte sin drama. Puedes poner límites sin rabia. Todo eso son formas de respeto silencioso, pero contundente. Ahora bien, ¿cómo se entrena esa capacidad? Jung diría que se empieza por mirar dentro. La meditación, la escritura consciente, la terapia profunda, incluso los sueños, tan importantes para él, son portales hacia esa verdad interior que sostiene tu respeto. Porque lo que ves en tu interior, deja de tener poder sobre ti. Y lo que ya no te domina por dentro, no se proyecta hacia afuera. Por eso, las personas verdaderamente respetadas no reaccionan con facilidad. No pierden el control. No necesitan imponer su voluntad. Porque están en control de sí mismas. Otro elemento crucial es el lenguaje corporal. El cuerpo siempre habla antes que la boca. Si entras a un sitio con los hombros caídos, la mirada baja y el paso vacilante, el mensaje es claro: no quiero molestar. Pero si entras erguido, respirando profundo, con la mirada clara y firme, sin necesidad de decir nada, los demás lo sienten. Y ajustan su actitud. No por miedo, sino porque han percibido que estás ahí con autoridad interior. El respeto es una energía que se entrena en el día a día. En cómo hablas de ti cuando nadie te escucha. En cómo gestionas tu tiempo. En cómo te vistes para ti, no para gustar. En cómo te cuidas, cómo te alimentas, cómo decides. Cada una de esas elecciones dice: me tomo en serio. Y cuando tú te tomas en serio, el mundo no tiene otra opción que hacer lo mismo. Jung tenía una visión profunda de la psique humana. Para él, lo esencial no era aparentar fortaleza, sino integrar la totalidad del ser. La luz y la oscuridad. El deseo de amar y el impulso de pelear. El miedo y el coraje. Solo quien ha pasado por esa alquimia interior puede caminar con el tipo de energía que impone respeto real, silencioso, firme, sereno. Y esa clase de persona, escúchame bien, no se encuentra con frecuencia. Porque la mayoría todavía está atrapada en personajes, en heridas no sanadas, en máscaras que les permiten sobrevivir pero no vivir. Y tú no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para despertar. Para dejar de ceder por miedo. Para dejar de traicionarte en nombre de la armonía. Para dejar de agachar la cabeza cuando tu alma grita por dignidad. El respeto no se pide. No se compra. No se mendiga. El respeto se vuelve inevitable cuando tú decides ser la versión más íntegra de ti mismo. Capítulo 3. La fuerza interna que no necesita gritar. El poder real no hace escándalo. No alardea. No amenaza. No se impone a gritos ni exige obediencia. El verdadero respeto se gana cuando el otro siente que estás tan enraizado en tu fuerza que no necesitas demostrarla. Esa es la diferencia entre quien aparenta ser fuerte y quien realmente lo es. Carl Jung sostenía que la persona integrada, aquella que ha hecho consciente su inconsciente, irradia una presencia distinta. Se trata de alguien que no se sobresalta fácilmente, que no vive a la defensiva, que no reacciona de forma impulsiva. Esa calma profunda, esa mirada firme y esa actitud serena son el resultado de un trabajo interior silencioso, pero poderoso. Cuando has atravesado tus miedos, tus contradicciones y tus heridas, lo que queda es claridad. Y la claridad se respeta. La mayoría de las personas vive reaccionando. A lo que otros dicen, a lo que el entorno impone, a lo que temen que ocurra. Esa reacción constante es agotadora. Y muestra debilidad. Porque quien reacciona todo el tiempo ha perdido el eje. No gobierna sus emociones, sino que es gobernado por ellas. ¿Cómo vas a pedir respeto si ni siquiera tienes dominio sobre ti mismo? Por eso, una de las cualidades más respetadas es la contención emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que tus emociones conduzcan tus actos. Quien se contiene, se observa. Respira.
Toma distancia. Decide con madurez. Esa capacidad de sostener tu fuego interior sin que te consuma es lo que otros perciben como poder auténtico. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que mientras más fuerte eres por dentro, más suave puedes ser por fuera. Porque ya no temes parecer débil. Ya no necesitas aparentar dureza. Tu poder ya no es reactivo, sino consciente. Puedes decir no con una sonrisa. Puedes imponer un límite sin levantar la voz. Puedes alejarte de un lugar que no te respeta sin resentimiento, porque sabes que el respeto más importante es el que tú te das. La gente que verdaderamente impone respeto no es la que se muestra invencible, sino la que se muestra coherente. La que no se traiciona. La que no se quiebra por dentro con tal de sostener una imagen hacia afuera. La que, aun sintiendo miedo, avanza. La que, aunque tenga dudas, decide. La que no espera la aprobación para ser quien ha elegido ser. Y aquí es donde debes hacerte una pregunta profunda. ¿Qué imagen estás proyectando sin darte cuenta? Porque, te guste o no, siempre estás comunicando algo. Cuando hablas, cuando callas, cuando entras a un sitio, cuando respondes a un conflicto, cuando te vistes, cuando eliges con quien compartes tu tiempo. Todo en ti está enviando un mensaje. Y ese mensaje puede decir, estoy disponible para ser manipulado, o puede decir, conmigo se camina con respeto o no se camina. Esa autoridad silenciosa no nace de la arrogancia, sino del amor propio. Y ese amor propio no es un concepto abstracto. Se construye con acciones. Levantarte cuando no tienes ganas. Elegir lo correcto aunque te cueste. Cuidarte aunque nadie te mire. Decidir por ti, no por miedo al juicio. Sostener tu verdad, aunque duela. Amarte lo suficiente como para no ceder ante lo que te debilita. Cada vez que haces eso, tu campo energético se fortalece. Tu presencia se vuelve más sólida. Y sin que digas una sola palabra, la gente empieza a verte distinto. Quien no necesita gritar es porque sabe quién es. Y cuando sabes quién eres, los demás también lo perciben. No porque se los digas, sino porque lo transmites. Porque hay algo en tu voz, en tu silencio, en tu cuerpo, en tu decisión, que emana respeto. Eso no se improvisa. Se construye desde adentro. Así que si quieres que el mundo te respete, empieza por hacerte respetar por ti mismo. No te abandones. No te traiciones. No te diluyas por encajar. No mendigues atención. No calles lo que tu alma quiere decir. Y no aceptes menos de lo que mereces, solo por miedo a quedarte solo. Porque la verdadera soledad no es la ausencia de otros, sino la ausencia de ti mismo. Y recuerda esto. El respeto que buscas afuera es un reflejo del que todavía no has consolidado por dentro. Por eso el camino no es cambiar a los demás. Es convertirte en alguien que ya no necesita ser aprobado. Entonces, y solo entonces, la gente empezará a verte como lo que realmente eres. Una fuerza tranquila, pero imparable. Una presencia firme, pero serena. Un ser humano completo, que ya no teme ser quien es. Si te está gustando este mensaje, si algo dentro de ti ha sentido un clic, escribe en los comentarios la palabra presencia. Porque eso es lo que estamos construyendo aquí. Una presencia tan fuerte que no necesita gritar para ser respetada. Capítulo 4. Deja de ser inofensivo. Muchos creen que para ser buenas personas deben volverse inofensivos. Que si no incomodan, si no levantan la voz, si no generan tensión alguna, entonces serán aceptados, queridos, respetados. Pero lo que consiguen no es respeto, es invisibilidad. Porque la verdad es que nadie respeta a quien no es capaz de defenderse. Y Carl Jung lo dejó claro. Quien no ha integrado su capacidad de ser peligroso, vive sometido al poder de los demás. Ser peligroso no significa ser violento, ni cruel, ni descontrolado. Significa reconocer tu capacidad de poner un límite y sostenerlo. De incomodar si es necesario. De decir hasta aquí sin miedo. El problema es que, durante generaciones, se ha confundido la virtud con la sumisión. Se ha enseñado a muchos a adaptarse, a complacer, a evitar todo conflicto. Pero eso no es bondad, eso es renuncia a uno mismo. Hay personas que tienen tan internalizado el miedo a molestar, que se disculpan por existir. Piden permiso para ser, para hablar, para decidir. Y eso los hace inofensivos,
pero también ignorados. Porque el mundo no escucha a quien no se hace escuchar. Y no escucha gritos desesperados, sino verdades firmes, sostenidas desde el centro. La gente no sigue a quien se esconde. Sigue a quien encarna fuerza tranquila. Y esa fuerza solo se activa cuando dejas de tenerle miedo a tu propia potencia. Ser inofensivo es el resultado de una educación emocional incompleta. Nos enseñaron a contener la rabia, pero no a entenderla. A suprimir el deseo, pero no a transformarlo. A tragarnos las lágrimas, pero no a escuchar su mensaje. El resultado es una generación de personas que no sabe defenderse. Que necesita la aprobación de los demás para sentirse valiosa. Que cree que ser querida es más importante que ser libre. Y así, se apagan. Pero hay una revolución silenciosa que comienza el día que te cansas de ceder. Cuando ya no estás dispuesto a seguir callando lo que te duele. Cuando empiezas a mirar a los ojos y decir lo que piensas, sin suavizarlo por miedo a ofender. Cuando entiendes que si vas a pagar un precio, que sea por ser auténtico. No por ser funcional. Ese día nace una versión nueva de ti. Peligrosa, pero consciente. Firme, pero humana. Con límites, pero con corazón. Las personas peligrosas de verdad no son las que hacen daño, sino las que podrían hacerlo, pero eligen no hacerlo. Porque han visto su sombra y no les da miedo. Porque saben lo que podrían desatar si se descontrolan, y precisamente por eso se contienen. Esas personas caminan con otro peso, otro silencio, otra energía. Son las que se enfrentaron a su rabia, su dolor, su necesidad de ser aceptadas, y decidieron transformarlo en poder personal. Jung no hablaba de convertirse en monstruo, sino en aceptar que el monstruo vive dentro. Y solo cuando lo conoces, puedes elegir no actuar desde él. Pero si lo niegas, si te crees solo bueno, si te convences de que tú nunca te enojas, nunca reaccionas, nunca herirías, entonces serás una víctima constante de quienes sí han reconocido su capacidad de herir. No viniste a este mundo a ser inofensivo. Viniste a ser íntegro. Y la integridad no es dulzura constante, es firmeza con compasión. Es decir la verdad con el corazón en paz. Es sostener tus valores sin necesidad de agredir. Es saber que puedes morder, pero elegir no hacerlo. Y esa libertad interna es la que te vuelve admirable. ¿Quieres que la gente te respete? Entonces no pidas permiso para ser tú. No te disculpes por tu presencia. No escondas tu fuerza por miedo a intimidar. No suavices tus ideas para no incomodar. Habla claro. Camina erguido. Mira de frente. Y si te tiemblan las piernas, que te tiemblen, pero no retrocedas. Cada vez que eliges tu verdad, incluso si es incómoda, creces. Cada vez que te sostienes en un límite, aunque el otro se moleste, te fortaleces. Cada vez que eliges el respeto propio por encima de la aprobación ajena, te conviertes en alguien más íntegro. Y ese crecimiento interno se nota. Se siente. Se proyecta. Porque el mundo huele a los inseguros, pero también reconoce a los que ya no están dispuestos a ser ignorados. Ser inofensivo es la receta perfecta para el resentimiento. Porque tarde o temprano, te das cuenta de que tu silencio no sirvió para protegerte, sino para encerrarte. Que tu dulzura exagerada solo atrajo a los que querían aprovecharse. Que tu disponibilidad constante te hizo invisible. Y ahí empieza la frustración. Pero también puede empezar el cambio. Deja de ser inofensivo. Empieza a ser real. Sé capaz de rugir, aunque elijas el silencio. Sé capaz de defenderte, aunque elijas la paz. Sé capaz de marcharte, aunque te duela. Porque el respeto empieza en ti. En lo que estás dispuesto a permitir. En lo que eliges callar, y en lo que decides jamás volver a callar. Si algo de esto te está despertando por dentro, si sientes que llegó el momento de dejar de disculparte por tu poder, escribe en los comentarios la palabra fuerza. Porque es tu fuerza, no tu amabilidad pasiva, lo que te hará respetado. Capítulo 5. El día que te cansas de ser el bueno. Hay un día, y tarde o temprano llega para todos, en el que te hartas. No de los demás, sino de ti mismo. De tu silencio. De tu entrega sin medida. De tu manía de suavizar tu verdad para que nadie se ofenda. De tu reflejo automático de sonreír incluso cuando te duele. De tu miedo crónico a perder vínculos,
aunque eso implique perderte a ti. Ese día es brutal. Porque no es una explosión de rabia, es una claridad dolorosa. Te das cuenta de que fuiste tú quien enseñó a los demás a tratarte como opción. Fuiste tú quien aguantó cuando debía irse. Quien explicó de más. Quien perdonó rápido. Quien justificó lo injustificable. Quien prefirió ser buena persona antes que ser una persona completa. Carl Jung lo llamaría el encuentro con la sombra del servilismo, esa parte de ti que se adaptó tanto, que dejó de tener forma propia. Porque sí, hay una sombra también en el exceso de bondad. Cuando te conviertes en el que siempre está, en el que todo lo entiende, en el que jamás dice que no, no estás siendo espiritual. Estás siendo funcional. Estás anestesiando tu fuego interno en nombre de una paz que no es real. Ese día, cuando te das cuenta de que estás agotado de sostener a todos mientras tú te desmoronas por dentro, empieza el cambio. No es inmediato. Es incómodo. Es confuso. Pero es necesario. Porque el alma no vino aquí a ser usada. Vino a despertar. Y cuando lo hace, lo primero que exige es respeto. Y para eso, tiene que dejar de mendigarlo. La trampa está en que te han vendido la idea de que si eres bueno, todo saldrá bien. Que si das, recibirás. Que si amas, te amarán. Pero el mundo no funciona con ecuaciones justas. Funciona con energía. Y si tu energía es de carencia, de miedo, de necesidad, entonces atraerás aquello que confirme tu baja autoestima. Personas que se aprovechan, relaciones que exigen más de lo que dan, vínculos en los que siempre te toca demostrar tu valor. El respeto llega cuando rompes esa dinámica. Cuando eliges perder personas antes que traicionarte. Cuando decides que tu paz interior vale más que una falsa armonía externa. Cuando dejas de ser el paño de lágrimas de todos y empiezas a secar tus propias lágrimas con dignidad. Cuando entiendes que poner límites no es violencia, sino autocuidado. Jung decía que el camino hacia uno mismo es el más difícil de todos. Porque implica destruir la imagen que el mundo tiene de ti. Y eso duele. La gente se va a molestar cuando dejes de ser el complaciente. Te van a llamar egoísta, frío, raro. Pero no están molestos por lo que eres. Están molestos porque ya no eres lo que les convenía. Y ahí está tu prueba. ¿Vas a volver a reducirte para que todo siga igual? ¿O vas a sostener tu nueva verdad, aunque tiemblen tus piernas? Porque sí, duele cambiar. Pero duele mucho más seguir siendo la versión domesticada de ti mismo. Esa que sonríe en la superficie mientras se desangra por dentro. Ese día en que te cansas de ser el bueno no es el final. Es el principio. Es el momento en el que dejas de pedir amor y empiezas a darte respeto. En el que dejas de esperar que alguien te vea y decides verte tú. En el que dejas de justificar ausencias, maltratos, indiferencias, y en lugar de mendigar cariño, te conviertes en alguien que no se tolera el autoabandono nunca más. Y no, no es ego. Es despertar. Es decir basta. Es reconocerte como alguien digno, no porque seas perfecto, sino porque por fin te das cuenta de que no necesitas perfección para merecer respeto. Solo necesitas decisión. Decisión de dejar de mendigar lo que puedes darte. Decisión de rodearte de personas que valoran tu esencia, no tu utilidad. Decisión de vivir desde el alma, no desde el miedo. Y una vez que haces ese clic, no hay vuelta atrás. Ya no toleras relaciones tibias. Ya no te sirve el a veces. Ya no aceptas promesas vacías. Porque algo en ti se ha endurecido, pero no desde la amargura, sino desde la conciencia. Una conciencia que dice, yo también importo. Ese es el punto de inflexión. Y aunque al principio parezcas más distante, en realidad estás más cerca que nunca de tu centro. Ya no respondes a todo. Ya no das explicaciones por cada límite. Ya no necesitas justificar tu presencia. Porque ahora sabes que tu valor no depende de lo que das, sino de lo que eres. El día que te cansas de ser el bueno es el día que te vuelves fuerte. Y esa fuerza no se ve en músculos, ni en tono de voz. Se ve en tu mirada. En cómo ocupas el espacio. En tu silencio. En tu calma. En tu capacidad de decir, esto no me sirve, y por eso me voy. Y quien tenga la conciencia despierta, lo entenderá. Y quien no, que se quede atrás.
Si este mensaje está tocando algo profundo en ti, si has sentido que algo dentro de ti también está cansado de fingir, escribe en los comentarios la palabra despertar. Porque cuando dejas de ser el bueno para convertirte en alguien íntegro, es ahí donde empieza tu verdadero poder.